Bien, entonces en esta oportunidad vamos a entrar ya al capítulo 6, que este es el capítulo final y es un capítulo súper interesante porque aquí ya vamos a analizar, por ejemplo, microprocesadores desde un punto de vista de sistemas embebidos. Y eso es muy interesante porque eso nos va a permitir a nosotros mismos desarrollar arquitecturas usando lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿no? Recordemos que de momento ya tenemos la capacidad de crear bueno, de crear sistemas digitales en los cuales exista un bloque controlador, ¿no? Y estoy refiriéndome, por supuesto, a la máquina secuencial. Y ese bloque puede ejecutar tareas secuenciales, ¿no? Y además, a más de ello, pues también estamos hablando de que en ese mismo sistema digital completo podemos incluir bloques de procesamiento concurrente. Entonces todo eso es muy interesante porque eso tiene mucho que ver con las arquitecturas que vamos a repasar el día de hoy. Y me refiero por supuesto a las de los microprocesadores. Y por supuesto estos a su vez hacen parte de sistemas embebidos. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? A revisar un poco todo esto de aquí. Bien, antes de empezar, vamos a revisar un poquito a ciertos aspectos referente a los microprocesadores. Como ustedes saben, un microprocesador pues tiene una unidad de procesamiento. Eh, ya es algo, bueno, si lo estamos relacionando, por ejemplo, con una máquina secuencial, una MSS, por ejemplo, ejecuta tareas secuenciales, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer el diagrama de estados y nosotros decimos qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero lo interesante de los microprocesadores es que ellos no tienen implementado en su hardware la tarea a realizar, sino más bien ellos hacen una tarea secuencial repetitiva que le permite leer instrucciones almacenadas en la memoria del programa. Y ese concepto es muy interesante porque eso significa que con todo lo que hemos revisado estamos en la capacidad de replicar ese concepto. Dicho de otro modo, si nosotros podemos aquí, dentro de una unidad de procesamiento, implementar una máquina secuencial que tenga como tarea, ya configurado en la FPGA, de acceder a una dirección de memoria y de codificar la instrucción y ejecutarla, y luego seguir con la siguiente instrucción, eso nos daría paso a poder implementar nuestro propio microprocesador, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a analizar un poquito cómo funciona la CPU de un microprocesador. Y una vez que entendamos bien cómo funciona, pues ya estaremos en el nivel de poder hacer propuestas de microprocesadores, ¿ya? Entonces, de manera general, un microprocesador tiene una unidad de procesamiento y en este existe una unidad aritmética lógica. Además, debe tener acceso a periféricos de entrada, ¿sí? Este puede ser tranquilamente un bus de datos, ¿verdad? Que permita recibir información de periféricos externos, sea este teclado o algún otro terminal de ingreso de información, puede ser un touchpad o cualquier cosa que se te ocurra, pero de manera general para nosotros será un bus de datos, ¿ya? Adicional a ello es importante que esto tenga unos GPI, unos periféricos de salida, ¿sí? Pero lo importante es que exista una memoria de programa donde vamos a poder tener almacenado memoria, bueno, instrucciones. Y esta memoria de programa se parece mucho, ¿verdad? A a la memoria RAM que hemos estudiado. ¿Se acuerdan que ya hemos hecho ejemplos basados en memoria RAM? Pues tranquilamente nosotros podríamos hacer uso de ciertas direcciones de la memoria RAM para coger y guardar cierta información, poder configurar registros, y iremos viendo eso, ¿no? Entonces, lo interesante es que este tipo de memoria ya la hemos usado y podemos ahora aterrizar a un ejemplo basado en memoria de programa, ¿no? Eh, Perdón, esta es memoria ROM,
sí, de read-only memory. Y la memoria de datos es la que vamos a hacer uso, bueno, vamos a usar en esta parte la memoria RAM, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, estamos ya en la capacidad de poder implementar esto de aquí, ¿no? Claro que esto es un concepto muy general. Vamos a ir revisando ciertos ejemplos puntuales de microprocesadores y vamos a ver que existen un sinnúmero de elementos que tenemos que contemplar antes de poder hacer que todo esto funcione, ¿no? Pero de manera general, bueno, el resto de elementos que harían falta serían registros, multiplexores, flip-flops, contadores, por ejemplo, todo eso es lo que ya hemos visto, pero de manera general, los bloques más sobresalientes, o al menos los que necesitamos entender por ahora, son los que ustedes ven en pantalla, ¿no? Eh, Como ustedes pueden ver, tenemos una unidad de procesamiento con una máquina secuencial que constantemente está leyendo información o código de programa almacenado en una ROM, y por cada instrucción obviamente tiene que ir asociada a una dirección de código de programa, y esa instrucción que se lee desde esta memoria debe ser decodificada y ejecutada, ¿no? Una vez que se ejecuta, puede ser que usemos datos o, bueno, o direcciones de almacenamiento en la memoria de programa. Si aquí podemos ir almacenando datos, variables temporales, registros, ¿no? Acumuladores, quizás, para poder ejecutar esas instrucciones, ¿ya? Bien, entonces eso es de manera general. Por supuesto que esto es una arquitectura uniprocesor, o sea, es importante mencionarlo porque actualmente pues contamos con hardwares súper pequeños que tienen un poder computacional alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los SP32, que son cores, que de por sí ya son dual core, los procesadores de la Raspberry Pi, que de por sí ya son, bueno, son quad core. Entonces, es importante mencionar que como para empezar esta parte de los procesadores, los microprocesadores, desde un punto de vista de un diseño digital, vamos a asumir de que es una arquitectura uniprocesor, ¿ya? ¿Está bien? Ok, dentro de Ingeniero, las... Dígame. ingeniero, disculpe que le interrumpa. Estos procesadores que son quad-core, o sea, ¿cómo hacen para que funcionen los cuatro a la vez? ¿Qué, algún método de superposición o cómo se hace? No, ahí por ejemplo, si estamos hablando del ARM Cortex A72, de la Raspberry Pi 4B, ellos tienen triggers que permiten el acceso sincronizado a ciertos recursos compartidos, ¿no? Y por lo general, si tú no especificas en qué core se ejecuta, por default empieza a ejecutarse en uno de los cores. Pero, por ejemplo, si tú ya usas un lenguaje de alto nivel como FreeRTOS, tú puedes especificar en qué core se ejecute una tarea, ¿ya? Entonces es una manera de paralelizar ejecuciones por cada core, ¿ya? Pero Es como que en tuviera su, cuatro procesadores trabajando a la vez. exacto, exacto, exacto. Ok, Ahí ok. lo puedes aprovechar, pero internamente la arquitectura, por ejemplo, tiene unos triggers, tiene unas matrices o sea, es para acceder a los recursos compartidos, ¿no? Entonces tiene matrices de triggers, de control de acceso a datos compartidos, control de acceso, por ejemplo, para operadores de punto flotante. Entonces, cada core independiente tiene inclusive su micromemoria, ¿verdad? Pero al momento de hacer la ejecución, existen ciertos bloques basados en hardware que permite sincronizar el acceso a datos compartidos o a periféricos, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante porque igual requiere un complejo, un poquito de análisis estructural para saber cómo funciona todo eso por partes. Pero si logramos entender bien esta arquitectura uniprocesor, pues ya podemos ir generalizando a arquitecturas que tienen más de un procesador. ¿Ok? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Ok, gracias. Entonces, existen, bueno, según la taxonomía de Flynn, existen algunos tipos de computadores
en los cuales se pueden ejecutar diferentes tipos de instrucciones en función de la cantidad de procesadores que existan, ¿no? Entonces, estos son los 4 tipos según la taxonomía de Flynn definida en 1972. Y esta taxonomía indica lo siguiente: si el procesador es capaz de ejecutar una única instrucción con un único dato a la vez, se lo conoce como SISD, ¿ok? Entonces, este tipo de arquitecturas SISD son aquellos que son uniprocesor, ¿no? Es decir, ese procesador accede a un dato, lo lee, lo guarda en un registro temporal de instrucciones, lo decodifica, lo ejecuta y luego incrementa el contador de código de programa y ejecuta otro, y así, ¿ok? Este tipo de arquitecturas son las más simples y por lo general esa es la que vamos a usar acá. La vamos a revisar y tratar de implementarla con los conocimientos de sistemas digitales por ser la más sencilla. ¿Okay? Sin embargo, existen otros tipos de arquitecturas que son capaces de ejecutar una única instrucción, pero con múltiples datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando, por ejemplo, de una arquitectura multicore, en el cual tenemos algunos cores y cada core puede ejecutar la misma instrucción, pero podemos enviarles datos diferentes. Por supuesto que esta arquitectura es un poquito más compleja, ¿no? Dato 3, dato 4, pero reducimos tiempos de ejecución, por supuesto, porque imagínate que tú tengas que ejecutar 4 datos o procesar 4 datos, ¿no? 2, 3, dato 3, dato 3, dato 4. Si tú estás trabajando con un sistema SISD, una única instrucción con un único dato, tú lo que harías sería procesar un dato, luego ir al siguiente dato, luego ir al siguiente dato, luego ir al siguiente dato, ¿no? Mientras que con un sistema SIMD, tú eres capaz, siempre y cuando sea la misma instrucción, por supuesto, eres capaz de hacer lo mismo, pero con todos los datos a la vez. Y en un tiempo t sub 1 obtener el resultado final. ¿Ok? El delta t es igual a t. El delta t o uso de procesador acá sería 4t. ¿Ya? Perdón. Asimismo, existen sistemas que tienen múltiples, que son capaces de ejecutar múltiples instrucciones, pero con un solo dato. Aquí nos estamos refiriendo a los sistemas multiprocesor, en los cuales cada procesador es independiente y libre de ejecutar una instrucción totalmente diferente, pero en este caso están teniendo acceso a una memoria compartida. Entonces, por ejemplo, estoy accediendo a un set de datos, entonces aquí tiene que existir bueno, primero tiene que haber una semaforización para poder acceder de manera ordenada a los datos y que no exista una colisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el procesador 1 accede a los datos, procesador 2 accede al dato, el procesador 3 accede al dato, procesador 4 accede al dato, y en ese momento se ejecuta, ¿ya? Claro que cada procesador puede ejecutar una tarea totalmente diferente al otro, ¿no? Y eso se debe a que cada core, cada procesador tiene sus propios recursos que puede utilizar de manera independiente sin afectar el rendimiento de otro procesador. Cuando estamos hablando de un sistema multicore, acá pueden existir elementos que estén siendo utilizados por otro procesador y quizás en este caso no se pueda generalizar y decir que cada core está haciendo algo totalmente diferente, ¿ok? Porque estamos trabajando en el mismo chip. Y también existen los sistemas de múltiples instrucciones y múltiples datos. Estos sistemas son más complejos todavía porque ya demandan o requieren una implementación tipo clúster, en lo cual tenemos procesadores totalmente diferentes y cada procesador puede acceder a múltiples datos, ¿no? Entonces esto es una arquitectura más compleja todavía que por supuesto es justificable usarla ya cuando estamos hablando de Big Data, con datos súper grandes, con alta densidad de procesamiento, pues ahí obviamente se puede implementar este tipo de sistemas.
Entonces vamos a ir revisando cada caso de manera puntual. Bueno, vamos a mencionarlos porque ya los explicamos y vamos a mencionar algún ejemplo de cada uno de ellos. Los sistemas basados en una instrucción y un solo dato son los típicos de arquitectura Harvard y tipo von Neumann. Como ustedes pueden notar, la arquitectura von Neumann es aquella que comparte una única memoria con datos de programa y datos para, bueno, memoria de datos y memoria de programas. ¿Okay? Sin embargo, el problema aquí es que debe existir un contador de código de programa y debe haber también debe haber un contador de direcciones para cada dato. Y el problema es que toca multiplexar el acceso a la memoria. Mientras que con una arquitectura Harvard suena más natural tener un contador de código de programa que constantemente esté apuntando a una dirección en la memoria ROM. Y cuando tú requieras algún dato, pues tú con un contador bueno, básicamente con un dato almacenado en un registro, te permite acceder a esa dirección donde está almacenado el dato en la memoria de datos, ¿no? Entonces la arquitectura Harvard es por lo general la que se utiliza en los microcontroladores que nosotros usamos actualmente. Por ejemplo, los de Microchip y la gama baja, por supuesto, también los microcontroladores de Atmel, ¿no? Ellos tienen esta arquitectura tipo Harvard, en la cual existe una unidad de procesamiento, existe una memoria ROM de solo lectura que solo se carga en el momento de compilación, y la memoria RAM, que es una memoria de datos que ya se puede ejecutar, bueno, se escribe y se lee en tiempo de ejecución, ¿ya? Eso es importante también mencionarlo, que la memoria ROM es una memoria, por ejemplo, en el caso de los microcontroladores, que se modifica en tiempo de compilación. Es decir, una vez compilado ya se carga aquí la información y de ahí en adelante hasta que la vuelvas a programar al micro, ¿verdad? Esa memoria no va a cambiar de valores. Esa es una de las razones por las cuales la memoria ROM, que a pesar de ser una memoria más grande, muchas veces se la utiliza para almacenar información constante. Me refiero por supuesto, a texto, ¿no? Muchas veces muchos desarrolladores utilizan la ROM y en el momento de compilación almacenan texto que luego va a ser mostrado al usuario en el tiempo de ejecución, y eso se lo hace a través de la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria mucho más rápida, es de lectura y escritura en tiempo de ejecución, y todo pasa por memoria RAM. Si tú tienes alguna información almacenada en ROM, temporalmente deberá ser almacenada en memoria de datos. Si tienes algún registro para modificar, en esta memoria también, en el stack de esta memoria también se almacena. Por lo general, esta memoria de datos tiene una sección, por decirlo así, pública, en la cual el desarrollador o el programador puede hacer uso para almacenar datos, y otra que utiliza el mismo procesador como registros de configuraciones, registros de interrupciones, puertos y en general eso, ¿no? Y también contador de código de programa y registros temporales, ¿sí? Entonces es interesante ese concepto porque, como te digo, eso permite que tengas mejor estructurado tus datos, ¿no? Sin embargo, si tú trabajas con arquitectura von Neumann, tienes que tener claro que hay una sección para el código de programa, hay una sección para ejecutar los códigos y todo lo que requiere el procesador, y luego de eso habrá una sección disponible para usarla durante el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, este tipo de arquitectura pues es un poquito requiere más cuidado al momento de trabajarlo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, como parte de los diseños que vamos a revisar, tienen una arquitectura Harvard. ¿Estamos claros? Bien. Por otro lado, los sistemas que permiten trabajar con una única instrucción y múltiples datos, como ustedes saben, actualmente las computadoras o los ordenadores tienen la capacidad de cómputo de inclusive paralelizar tareas. Es una de las razones por las cuales NVIDIA está invirtiendo hartísimo ahorita en desarrollar GPUs, y eso hace que los diferentes cores de tus GPU puedan ejecutar
puede ser la misma instrucción, pero con múltiples datos, y eso pues da una aceleración en tiempo de procesamiento, y pues tenemos ya juegos que son mucho más pesados que son capaces de correr en un ordenador personal, ¿no? Entonces, la tecnología, por ejemplo, Apache Spark, permite también paralelizar aprovechar este procesamiento de GPUs para acelerar o sea, procesos de adquisición de datos en data mining, por ejemplo. Eso se utiliza bastante en este tipo de técnicas de data mining, ¿no? Aprovechando los GPUs de ciertos computadores, ¿no? Entonces, el tema de una única instrucción con múltiples datos es muy utilizado actualmente en minería de datos, y pues ya contamos con el hardware para poder correr este tipo de tecnologías. Ok, sin embargo, hemos mencionado que los sistemas de múltiples instrucciones y múltiples datos, ¿sí? Ya requieren clústeres un poco más o arquitecturas un poco más complejas. De hecho, uno de los ejemplos bastante típicos de esto es cómo el sistema Hadoop es capaz de tener múltiples procesadores con múltiples datos ejecutándose en los servidores en la nube, y eso hace pues que, por ejemplo, grandes empresas como Amazon o Google puedan tener ejecutándose múltiples algoritmos y con múltiples datos, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de aplicaciones que rozan con el Big Data, y pues eso ya implica pues una arquitectura o una infraestructura un poco más costosa de las que hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, las aplicaciones con múltiples instrucciones y un solo dato permiten tener paralelismo redundante en algunos casos. De hecho, esto permite que ciertas aplicaciones que requieren seguridad, como sistemas de navegación, puedan ejecutar tareas y tener información redundante para evitar algún tipo de colisión. Pero también permites tener una cantidad de información procesándola con un dato, y eso también se puede utilizar en data mining para acelerar, extraer características, información de datos en la nube. Bueno, esto es de manera general todas las arquitecturas según la taxonomía de Flynn, y como les digo, la arquitectura que nosotros vamos a revisar acá es esta de aquí, ¿no? Una arquitectura de un dato por instrucción, ¿sí? ¿Ok? Bien, ya, vamos a revisar un poquito la arquitectura de los microprocesadores. Antes de eso, quisiera mencionar algo. Los sistemas embebidos tienen ciertas características interesantes de mencionarlas. Quisiera aprovecharlas para mencionar en esta introducción de los sistemas embebidos rápidamente. Un ratito. Profe, ¿usted va a dar embebidos el siguiente semestre? Sí, sí. Sabe, Me profe, avisas si vas a tomar para pasarte ya información para que vayas leyendo, porque ahí estamos también dando proyectos súper interesantes. Y bueno, ya te iré contando de eso, ¿ya? Sabe, profe, gracias. Ok, con respecto a los sistemas embebidos, es un tema sumamente interesante, porque un sistema embebido, hagan de cuenta que ya es un sistema dedicado, ¿no? Entonces estamos hablando ya de los procesadores y cuáles son los diferentes tipos que existen, pero a pesar de que uno pueda decir, no, es que mira, este procesador es apenas una instrucción y un solo dato, no significa que ese procesador no pueda, o sea, lo que no te he dicho es que lo hace rápido, ¿cierto? Yo no te he dicho que hace una única instrucción y un solo dato, pero lo que me faltó decirte fue que lo hace bastante rápido, ¿no? Inclusive en sistemas uniprocesor se puede paralelizar tareas. De hecho, en sistemas embebidos, como tú mencionas, hacemos uso de FreeRTOS, que lo puedes inclusive desde el IDE de Arduino programarlo en una tarjeta Arduino. Y con FreeRTOS, a través de la multiplexación del uso del procesador, podemos emular paralelismo. Es como cuando uno hace hilos en programación, ¿verdad? En un computador, uno trata de emular paralelismo, ¿no? Entonces, es interesante ese concepto,
porque a pesar de ser un sistema uniprocesor, podemos tratar de paralelizar tareas, ¿no? Claro que no es lo mismo que ejecutarlas de manera concurrente con un FPGA, pero se trata de dar la impresión de que nunca se detiene esa tarea, ¿no? Bueno, en ese contexto, pues ahí se ve ya una obvia mejora versus los sistemas basados en hard processor, como los sistemas hard processor son aquellos basados en arquitectura ABR o ARM, por ejemplo, o cualquier otro procesador que sea hard, es decir, que ya no pueda ser configurado luego que tú lo compras. Versus los soft processor, que son los basados en FPGA. Y ahí tenemos una gran ventaja, FPGA, porque aquí estamos realizando FPGAs y lo que te estoy mencionando es que podemos hacer uso, diseñar un procesador, pero lo que tampoco te he dicho es que tú puedes coger, así como hemos hecho en anteriores ocasiones, o hemos mencionado al menos en anteriores ocasiones, que puedes coger un bloque, por ejemplo MSI, y copiarlo N veces. Eso significa que en una arquitectura basada en FPGA tú puedes implementar un sistema multiprocesor en el cual cada procesador sea un sistema uniprocesor. Y eso te da pues una gran ventaja y estás implementando un sistema con mejor performance que un sistema basado en hard processor. ¿Ok? No nos mareamos, por favor. Sistema hard processor. Hard processor son aquellos chips que ya vienen definidos de fábrica. Por ejemplo, el chip del microchip, el chip del ABR, el que tiene en el Arduino, el que tiene en el SP32. Son procesadores que a ti te toca ya buscar la literatura o del fabricante o el datasheet y ver cómo está armado por dentro, porque eso no va a cambiar, ¿no? Lo que tú puedes cambiar es el código que puedes poner en la memoria en la memoria ROM o en la memoria de código de programa para que se ejecute. Lo que te estoy diciendo cuando hablo de esos procesadores es que esto no es un chip hard, sino es un chip FPGA en el cual tú puedes colocar un procesador diseñado en VHDL y tú, cuando ya pones uno, no significa que no puedas poner más, puedes poner más y ahí estás implementando un sistema multiprocesor, que fue la pregunta que hizo alguien por ahí al inicio. ¿Ok? Entonces las FPGAs te permiten hacer eso y es muy bonito porque, ya te digo, o sea, puedes empezar haciendo un sistema monoprocesor, uniprocesor, y luego ir ampliando tu aplicación y mejorar, por supuesto, los tiempos de ejecución. Yo he hecho algunas publicaciones en las cuales, por ejemplo, uso un procesador basado en soft processor, en FPGA, para acceder a datos, leerlos y preprocesarlos. Y luego uso otro procesador que en paralelo está ejecutando la salida anterior. Entonces, ¿qué logro con eso? Reducir el tiempo a la mitad, al menos. En el peor de los casos es la mitad, pero se logra reducir más tiempo todavía. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú puedes tener varios procesadores y no estás emulando paralelismo como lo que se hace con FreeRTOS o con hilos. Aquí es un procesador independiente del otro, totalmente, ¿no? Entonces, los sistemas embebidos en la actualidad, a pesar de todo lo que te he mencionado, no dejan de ser aplicaciones específicas. Por ejemplo, un computador, ¿qué características tiene? Pues bueno, quizás quisiera que mi computador sea un poquito real time, sea un poquito flexible, sea un poquito eficiente en el consumo de energía, tenga un poquito de informática general para, qué sé yo, para hacer cálculos o alguna otra cosa. Quisiera que también tenga un poquito de informática especial para reconocimiento facial o ciertas GPUs para procesamiento gráfico. Y quisiera que también el costo no sea tan caro. Ese es un computador y por lo general eso es muy caro de obtener. Imagínate tener un computador con esas características, es costoso. Y si tú quieres un computador, mira, con todos esos detalles, meterle en un sistema embebido que por lo general buscamos que sean sensores pequeñitos, que no consuman tanta energía, que sean resistentes a la temperatura, a la humedad, que esté a la intemperie. Entonces, eso ya cambia el contexto y obviamente no vas a poder usar este computador de propósito general para ello. Entonces, los sistemas embebidos, ¿qué son? Son son computadores, pero con algo muy específico. En el momento de fabricarse, se consideran detalles muy específicos
y son puntuales en algo o buenos en algo. Por ejemplo, si quisiésemos un sistema embebido para un horno microondas, quizás no quisiéramos que sea bueno o eficiente en el consumo de energía, porque eso está prendido a la red eléctrica todo el día, ¿no? Quizás no queremos que tenga una informática general, porque yo no voy a multiplicar ni a revisar el Facebook en el microondas, ¿no? Quizás no quiero que tenga informática especial porque no me interesa ver o analizar cómo las señales de microondas atraviesan la densidad bueno, la masa de la comida, y no me interesa detectar si está todavía crudo, no sé, o sea, esa informática especial no me interesa todavía, así es que no quisiera que tenga hardware que procese esa información o que quiera obtener ese procesamiento. Quizá tampoco no me interesa que sea real time, porque a la final si se demora unos segundos más o unos segundos menos, por último dejo que se enfríe y luego me lo como, ¿no? El alimento. Y fiabilidad quizás no sea tan necesario, no necesito que tenga procesadores redundantes para que tenga algo totalmente de forma eficiente, pero lo que sí me interesa es que sea barato, o sea, que tenga una consideración muy alta en temas de costo. ¿Por qué? Porque en horno microondas lo que más cuesta es la marca, la final, y de ahí el resto es quizás el módulo que genera los microondas, el pad o la interfaz, pero de ahí el sistema embebido debe ser algo muy sencillo y muy barato, por ejemplo. O el marketing ingeniero que gastan también. Claro, o sea, el resto es para el marketing, allá se va el resto del precio. Entonces, si te das cuenta, mira, ese es un sistema embebido, pero específico. Otro ejemplo puede ser las cámaras digitales, que quizás aquí sí requiera un poquito de eficiencia de consumo de energía, porque por lo general puede ser mi nicho de clientes, los viajeros, ¿no? Y ellos necesito que tenga la pila y dure bastante. Quizás sí requiere un poquito de informática especial porque quisiese que reconociese el smiling de las personas o a la final que tenga un autocorrector de, ¿cómo se llama eso? Ah, creo que es de blancos o algo así, que hace el contraste adecuado para que la cámara, aunque esté contra el sol, no salga oscura. Balance de blancos y oscuros, creo que era, no sé. Pero bueno, quisiese que tenga eso, quisiese que tenga, bueno, no quiero que sea real time, a menos que sea una GoPro. No quisiese que sea tan bueno en temas de costo, reducir eso, ni fiabilidad tampoco, ni informática general tampoco, porque solo quiero para tomar fotos, no es un smartphone, es solo una cámara. Entonces, mira, ese es un sistema embebido para una cámara digital. Un sistema embebido, por ejemplo, para el control eléctrico en estabilidad de vehículos. Ese, por otro lado, sí necesita ser real time. Quizá costos no quisiésemos escatimar en costos si es que la fiabilidad y la ejecución en tiempo real es bueno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vida. Si un control eléctrico de estabilidad no funciona real time o no es fiable, no tiene algún procesador de backup para tener información siempre de primera mano y que sea creíble, entonces si yo puedo hacer que me ahorre dinero y al final estoy matando a las personas. Entonces no hay que escatimar costos. No requiere informática especial porque lo único que tengo que analizar son parámetros de estabilidad y energía, ¿cómo es? Fuerza centrípeta en el momento de conducción, ni informática general tampoco, ni consumo de energía, porque eso está conectado a la batería del coche todo el día. Entonces, mira, este es otro tipo de sistema embebido específico, ¿ya? Dicho eso, los sistemas embebidos son mini computadores de propósito dedicado, no son como un computador, ¿sí? Son con características dedicadas. Puede tener toda la arquitectura de un computador, quizás un poquito más light, pero tiene todos los componentes, pero obviamente no con las prestaciones de un ordenador de propósito general. Con ello, pues me refiero a que tienes tu procesador y todas las características de cómputo. Puedes tener memoria de datos, memoria de código de programa. Puedes tener una memoria EEPROM no volátil para almacenamiento de información de configuración. Puedes tener periféricos de comunicación I2C, CPI, como tu computador. Tu computador tiene periféricos de entrada y salida. Un microcontrolador o un microprocesador también los tiene.
¿ok? Pero los sistemas embebidos se caracterizan por tener el procesador y además de ello ciertas hardware adicional, ¿ya? Pero aquí viene también otra vez, y a veces es esto, a veces no se me, o sea, a veces es algo ya natural hacer esta comparación, así no estoy hablando de las FPGAs, ¿no? Eh, es casi inevitable comparar siempre un sistema basado en una arquitectura hard con una FPGA. ¿A qué me refiero con eso? Si tú tienes tu Raspberry Pi, por ejemplo, tu Raspberry Pi ya viene con un diseño hard, es decir, tiene su procesador, tiene el resto de cosas y ya está ahí soldado todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta versión Raspberry Pi 4 la quiero hacer una Raspberry Pi versión 5? Tengo que hacer otra placa, otro printed circuit board y agregar ahí ciertas cosas adicionales para hacer una versión un poco más potente quizás, ¿no? Pero versus una FPGA ya está el chip ahí y si yo quiero mejorar en las características computacionales no necesito agregar nada en hardware, o sea, puedes hacerlo, claro, pero internamente en la FPGA, como es configurable, tú puedes agregar procesadores, unidades de filtrado de señales, unidades de procesamiento, de operaciones matriciales. ¿Sí me explico? O sea, en una FPGA tenemos la ventaja de poder agregar hardware mediante programación, mediante descripción de hardware, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy importante lo que les estoy diciendo, porque de hecho en el curso de prototipado, muchos de mis estudiantes se preocupan a veces por la propiedad intelectual del producto que están haciendo. Entonces yo les digo, mira, ¿qué puedes hacer para proteger tu diseño electrónico cuando ya lo vas a vender de forma masiva? Pues algunos desarrolladores lo que hacen es coger y venderte la placa. Aquí está la arquitectura que me preguntaste. Cogen su diseño electrónico y le borran el chip. O sea, le cogen y le raspan el labrado que tiene y de esa manera aquel que compra el producto no sabe qué chip va ahí, ¿sí? Puede sospechar cuál es, puede tratar de leerlo, pero también ciertos microprocesadores y microcontroladores puedes protegerlo contra lectura, ¿ya? Entonces, mira, esa es una forma de proteger. Algunos otros desarrolladores lo que hacen es mandarle resina a la plaquita que hacen y de tal manera que si tú quieres hacer la ingeniería inversa y quieres sacar la resina, pero resina es algo durísimo, no sé si lo han visto, es como la epóxica, ¿no? Una vez que ya se solidifica, ya está pegado permanentemente y si tú tratas de sacar va a despegar y vas dañando todo, ¿no? Entonces es para evitar un poquito el plagio. Pero lo más elegante es esto, utilizar en tu diseño, déjalo descubierto todo, pero agrega ahí una FPGA, ¿sí? Y la FPGA, y trata de todo tu contribución en el diseño esté orientado a a estar programado dentro de la FPGA. De esa manera tú puedes hacer un diseño totalmente novedoso, bonito, quizás con tu propia idea, y eso va a ser tu valor agregado y eso sí puedes protegerlo. ¿Por qué? Porque una vez programado en la FPGA puedes generar un IP core y así sea que cualquiera lo pueda ver. Lo único que va a haber es una caja negra en el cual tenemos entradas y salidas y no vas a ver cómo hace eso adentro. ¿Ya? Entonces muchos desarrolladores van por esa línea. Y ponte a pensar un poquito en esto. Si tu nicho es desarrollar hardware y venderlo, quizás te va a ser un poquito difícil darle salida a ese producto porque tienes que pagar aranceles, tienes que enviarlo por courier, hablando a otros países, claro. Pero ¿qué tal si tú haces esto? Tú haces que tu producto sea de hardware abierto, liberas el esquemático y tú lo que vendes es la programación que va en la FPGA que está ahí adentro. Y ahí está tu valor agregado. Y si alguien te lo compra, tú coges y se lo envías por correo y no pagas aranceles. Bueno, entonces eso nos da mucho que pensar, pero son opciones que se las estoy mencionando nada más, ¿ok? Entonces, bueno, y sistemas embebidos, como te digo, actualmente hay muchos módulos de desarrollo para sistemas embebidos, por ejemplo, los Raspberry Pi, que vienen con su procesador cada vez más fuerte. De hecho, aquí está el procesador que me preguntaste. Por aquí estaba. Aquí está, mira. Bueno, este es el de la Raspberry Pi 4. No sé si se alcanza a ver. Aquí tenemos un sistema quad core.
son 4 núcleos. Cada núcleo tiene su propia caché de memoria, ¿sí? ¿Ok? Sin embargo, también tienen accesos a caché compartida, de memoria compartida. Cada procesador hace uso de ciertos triggers para acceso. Por ejemplo, aquí tiene un Cross Trigger Interface para acceder a recursos compartidos en esta arquitectura ARM-V8. También existen, por ejemplo, bloques para ejecutar tareas de punto flotante, bloques genéricos de interrupciones, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, cada core tiene su propia arquitectura, ¿verdad? Esta es la arquitectura por core, pero también tiene cierto hardware compartido, de acceso compartido. Esa es una ventaja bastante buena de un sistema multicore. Sin embargo, el único problema es el siguiente. Todo está en un solo chip, ¿sí? Y si en algún momento pasa algo en el chip de manera general, es decir, estoy hablando en términos de aumento de temperatura o problemas de niveles de voltaje, hace que todos los cuatro cores tengan problemas, ¿no? ¿Qué pasa con un sistema multiprocesor? Un sistema multiprocesor, cada procesador es independiente, es como un chip al lado de otro chip y al lado de otro chip, ¿no? ¿Qué ventaja tiene eso? Que si un chip empieza a presentar fallos eléctricos, no afecta a la ejecución de los otros procesadores, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es una ventaja y una comparación rápida entre un sistema multiprocesor y un sistema multicore. De hecho, creo que aquí en la transparencia también hago esa comparación más adelante. Y si no, pues ya se las mencionaré en la clase siguiente. Si no está aquí. Eso también tengo que ponerlo porque es parte de lo que tengo que evaluarles en su momento. Ok, bueno, voy a seguir revisando un poquito el tema de los sistemas embebidos. Bueno, actualmente los sistemas embebidos, y existe mucha literatura al respecto, muchos autores hablan de los sistemas embebidos como sistemas ciberfísicos. ¿Por qué? Porque los sistemas embebidos, en su momento, cuando se idealizó el concepto de los sistemas embebidos, la idea era esta, o sea, bueno, hace muchos años atrás, la idea era que la computación sea omnipresente. ¿Qué significa eso? Que esté en todos lados. Y quizás en aquel entonces, estamos hablando en los 80 o un poquito antes, me parece que por aquí en los 80 efectivamente, ellos ya pensaban, visionarios por supuesto, ya pensaban en este concepto, pero actualmente si te pones a pensar, eso ya lo estamos viviendo. Ahorita tú tienes tu computador, tienes tu smartwatch, tienes tu celular en tu bolsillo, tienes una Raspberry por ahí, tienes un Arduino por acá, quizás tienes Alexa por ahí, tienes unos son-off o módulos para encender o apagar luces en casa. Si te das cuenta, todo eso son sistemas embebidos que son mini computadores que están en todos lados. Entonces cada vez se vuelve más notorio eso, o sea, cada vez estamos tratando de tener todo con un sistema embebido conectado, ¿ya? Pero lo que no, o sea, también hay que tener en cuenta esta idea. Si tú te pones a pensar, a medida que tú pones más computación en todo lo que está a tu alrededor, estás haciendo que la computación esté más cercana a lo físico. Por ejemplo, me refiero en términos de variables o de sensores. Si cada vez tú sensorizas más tu ambiente, el sistema basado en hardware está más apegado al sistema físico. Y eso hace que muchos autores lo llamen sistemas ciberfísicos o Internet de las cosas, ¿no? Entonces, y es interesante eso porque ya estamos llegando al punto en el cual todo módulo que esté conectado a cualquier, bueno, Internet de manera general, o esté interconectado con otros sistemas embebidos, está generando información. Y estamos ya en el punto en el cual necesitamos que esa información sea almacenada porque no se puede procesar todita la información en tiempo real. Y pues esa es la razón por la cual actualmente muchas empresas como Amazon y Google nuevamente tienen sus servicios de procesamiento en la nube en la cual constantemente analizan volúmenes gigantescos y toneladas de datos para poder, por ejemplo, predecir ciertas tendencias, predecir ciertas cosas. De hecho, no sé si se han dado cuenta, cuando tú tienes tu teléfono cerca y tú hablas y luego vas a cualquier aplicación, sea esta, por ejemplo, Instagram, tú empiezas a abrir y te empiezan a salir ya publicidad de lo que tú estás hablando. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que cada vez todos los dispositivos que tenemos cerca, claro, siempre y cuando estén relacionados a algún tipo de servicio, están obteniendo información y procesándolas de forma
gigantesca en la nube, ¿no? Entonces, eso obviamente es ya un ejemplo comercial, pero si regresamos un poquito a las aplicaciones que nosotros estamos haciendo, también estamos tratando de hacer lo mismo, básicamente, tener, por ejemplo, microprocesadores por aquí, microprocesadores por allá, teniendo sensores de temperatura, de humedad del huerto, por ejemplo, con el ánimo de centralizar la información y tomar decisiones de irrigación de plantas para hacer más un cultivo un poquito más óptimo, ¿no? Entonces, eso claramente ahorita ya es real, ya es algo que estamos viviendo, ¿no? Tenemos sistemas ciberfísicos basados en Internet de las Cosas o también basados con Internet de las Cosas en todo momento y no es más que tener sistemas embebidos con un entorno físico, ¿ya? Entonces, nuevamente, si ustedes ven, el hecho de tener un sistema embebido o un hardware específico nos permite hacer todo lo que estamos hablando. Y si regresamos al scope del curso, nosotros estamos en una materia en la cual no estamos conociendo límites en el sentido de que en este chip podemos coger y poner todo lo que queramos. ¿Ok? Entonces, lo que te trato de decir con esta introducción un poquito larga es que dentro de la FPGA podemos implementar sistemas embebidos que utilicen procesadores, ¿ya? Entonces, una vez que entendamos bien cómo crear un procesador usando los conceptos de sistemas digitales, podemos no agregar uno, sino agregar algunos procesadores que nos permitan paralelizar tareas y hacer un sistema más eficiente. Y si adicional a ello, nosotros requerimos algún componente de hardware que sea digitalizable, por supuesto, podemos agregarlo también en la FPGA sin necesidad de tener que modificar la Printed Circuit Board o la PCB que contiene ese chip. ¿Ok? Entonces, ¿sí está clara esa parte? ¿O necesitamos un ejemplo? Estoy teniendo un ejemplo chévere, Gino. Sí, sí tengo uno. Solo estaba haciendo tiempo, de hecho. Verás, justo no hace mucho di una charla en la cual hice una comparación entre un sistema, en un sistema basado en hard processor y un sistema basado en soft processor. Y fue interesante porque me di cuenta, bueno, en el ejemplo que yo hice, reduje casi a la mitad, bueno, la mitad y un poquito más el tiempo de ejecución. Y ya te muestro, o sea, esto es también con un sistema embebido basado en hard processor, que es la Raspberry Pi, por ejemplo. Aquí está. Bueno, todo lo que te he dicho de las FPGAs, iba a decir, es cierto, está también documentado acá. Mira, sí, bueno, esta es para aquellos que quizás no la conocen, esta es la de 10 Nano, que es una tarjeta de desarrollo que tenemos en laboratorio. ¿Ya? Esta de 10 Nano, esta tarjetita tiene una FPGA cuyo fabricante es, bueno, era Altera, pero ahora está comprado por Intel, o sea, es Intel de hecho, ¿no? ¿Ya? Pero esta tarjetita de aquí la desarrolla Terasic. Terasic es una empresa china que compra chips a Intel y hace una tarjeta de desarrollo. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hace en esta tarjeta? Pues mira, le agrego una interfaz Ethernet, interfaz USB, USB Blaster para programación, periféricos GPIO, tiene HDMI, creo que también tenía acelerómetros, tenía memoria de configuración, es una memoria SD RAM. Esta es una SD RAM de 2 GB creo que era. Tiene también slot para lectura de micro SD. Y lo interesante de este tipo de hardware es lo que vamos a ver más luego, ¿no? Ya te voy a contar algo. Yo te estoy vendiendo la idea del soft processor porque es lo que estamos viendo en digitales, pero también hay que ser realistas. El hecho de que algo sea, o sea, es demasiado bueno para ser cierto, por decirlo de alguna forma. El hecho de que algo sea flexible, como las FPGAs en las cuales te permitan a ti hacer todo lo que tú quieras, tiene un precio. Y el precio es el performance. ¿Sí? Es decir, por más que tú trates de hacer un diseño lo más eficiente posible, un sistema hard processor es mucho más eficiente, mucho más, tiene mejor rendimiento, por decirlo así. Eso no significa que tú no puedas quizás idealizarte o inventarte algún método para tener un mejor rendimiento que el hard processor. De hecho, en algunos proyectos de investigación lo hemos logrado
y ya te iré contando eso, ¿no? Pero de manera general, un sistema flexible en el cual, me refiero a la parte del FPGA, que te permite a ti agregar componentes, quitar componentes, agregar procesadores, es flexible, da una alta flexibilidad al diseño o al diseñador, pero a la larga tiene un performance un poquito bajo, bueno, bastante bajo en comparado con un sistema hard. Por eso es que las FPGA se las utiliza en el proceso de diseño, y una vez que tú ya estás seguro de que el diseño digital que tú creaste está bien, tú ya no necesitas que eso sea programable, sino que ya esté quemado en el chip, por decirlo de algún modo, y ya no sea modificable. Y ahí ya pasas a tu sistema de diseño a un diseño hard, que es mucho más eficiente y obviamente consume menos energía. ¿Ok? Versus un sistema hard que es mucho más eficiente, pero no es flexible porque es una arquitectura fija que tú no puedes mover la cantidad de datos, o por ejemplo, tú no puedes modificar la cantidad de registros que utilizas. Ya vamos a ver un poquito de eso en los microcontroladores. O sea, son arquitecturas fijas que tú no puedes modificar absolutamente nada, nada ahí, ¿no? Puedes hacer uso, sí, de alguna memoria externa, pero no estás modificando la arquitectura per se del procesador, ¿ok? Entonces, por eso es que Intel dijo, bueno, mira, si Nvidia está haciendo eso con los ordenadores en casa, pues yo también puedo hacer lo mismo en mis chips, porque yo soy dueño de eso. Entonces, ¿qué hace Intel? Intel actualmente te ofrece una arquitectura mixta que utiliza el performance del procesador hard processor, me refiero a una arquitectura ARM, y te ofrece la flexibilidad de una FPGA bueno, para que tú pongas ahí tu soft processor, ¿no? Entonces, es interesante eso, porque en la parte de FPGA tú puedes hacer pequeños bloques que ayuden o le den soporte a la parte de hard processor, ¿sí? Aquí no estoy yo para decirte que está bien, o sea, que es bueno, que no hay verdad relativa, bueno, no hay verdad absoluta, perdón, todo es relativo. No te puedo decir, sabes que las FPGA son el éxito y no uses hard processor nunca, no. Lo que trato de decirte es que siempre veamos la fortaleza de cada lado y tratemos de usar todo, ¿ok? Entonces, si tú analizas un poquito la parte de FPGA, tú puedes crear cualquier cosa aquí gracias a los bloques lógicos configurables, y podríamos aquí inclusive crear soft processor o procesadores flexibles y agregar ciertas unidades de cómputo que necesite la parte de hard processor. Y en la parte de hard processor, pues poner algún sistema operativo y programar en algún lenguaje bastante accesible como Python, y tenemos una arquitectura muy similar a una computadora con GPUs que te permitan acelerar el procesamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que ve Intel, y esa yo creo que fue una de las razones por las cuales compró Altera, ¿no? Para poder tener chips con hard processor con capacidad de mejorar por descripción de hardware sus capacidades de cómputo. Y eso pues es una ventaja enorme, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque si tú te pones a pensar, veamos por ejemplo la Raspberry Pi nuevamente. La Raspberry Pi tiene una arquitectura definida fija, y si yo quisiese mejorar o agregar ciertas cosas al hardware, no lo puedo hacer. O sea, bueno, sí lo puedo hacer, pero agregándola en otra placa. Este es un ejemplo de una vez lo que se hizo acá en SPOL, en un proyecto de investigación. Se cogió una Raspberry Pi y se le agregó, por ejemplo, interfaces de comunicación Wi-Fi, interfaces de comunicación RC485, salidas por contacto seco. Se le agregó un módulo SIM 908 para comunicación GSM, porque esta hacía a la vez de gateway para levantar datos a la nube por red celular. Entonces tú puedes agregarle, pero por hardware, ¿no? Entonces lo que te estoy diciendo es que si tú tratas de combinar ambas cosas, seríamos capaces en la FPGA agregar componentes de hardware. Obviamente aquí no vas a agregar el módulo Wi-Fi o Bluetooth, bueno, perdón, el XBee o GSM, pero sí puedes agregar aquí, por ejemplo, quizás memoria, puedes agregar aquí bloques de cálculo, bloques de procesamiento concurrente, ¿no? Puedes hacer que tu rendimiento del hard proceso sea más rápido, ya que quizás no tenga que ejecutar de manera secuencial múltiples instrucciones, sino hago uso de la parte de la FPGA para que me procese datos y me entregue en menor tiempo los resultados, ¿ya? Entonces, esa es de manera general el beneficio de usar un sistema configurable, ¿no? Que tú puedes agregar múltiples bloques y todos estos bloques se ejecutan de forma concurrente dentro del mismo chip. Aquí está el ejemplo que te había comentado. Esto de aquí lo hice en una clase de embebidos en la cual estábamos viendo
analizando el rendimiento algorítmico en un sistema embebido basado en Hard Processor ARM. Y aquí lo que hacíamos era, por ejemplo, ejecutar n veces la serie, el factorial, ¿no? Y mientras se ejecuta el factorial, pues vemos cuál es el rendimiento en tiempo. Y aquí están las interacciones. Por ejemplo, para hacer hasta el cálculo de 500 factorial, se demoraba alrededor de 515 milisegundos. Pero esto de aquí es utilizando nuevamente el procesador ARM Cortex A72. Yo lo probé en mi Raspberry Pi, pero usando un core, ¿ya? Luego hice lo mismo, ejecuté la misma serie con las 500 interacciones, pero esta vez se diseñó un sistema multiprocesor con dos soft processors o procesadores basados en software como NIOS 2 o en lenguaje de descripción de hardware, y el tiempo se redujo a la mitad. Por supuesto que es lógico, usted va a decir, obviamente, estás usando dos cores, tiene que reducirse a la mitad, ¿no? La respuesta es sí, o sea, sí se reduce a la mitad justamente por eso, porque fuimos capaces de agregar otro procesador dentro del mismo chip, ¿no? Pero si pensamos un poquito más extremo y quizás trato de ejecutar esto con 4 cores, ¿verdad? Quizás esto se reduzca a la cuarta parte, ¿verdad? Pero si yo te digo, ¿qué tal si lo divides para 8? No lo podría hacer porque solo tiene 4 cores. Pero en la FPGA sí puedo porque es una parte flexible en la cual puedo agregar N procesadores, claro, siempre y cuando me dé la cantidad de CO blocks, perdón, de elementos lógicos configurables, ¿no? Entonces ese es el beneficio escalable que te estoy mencionando, ¿no? Acá por un lado puedo agregar múltiples procesadores y pues bueno, más que justificado el diseño de sistemas embebidos usando tecnología mixta, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy bonito esto porque ya estamos viendo la posibilidad de que lo que estamos aprendiendo pueda combinarse con quizás lo que vamos a aprender luego en embebidos, o si ya lo viste en embebidos, puedas también combinar y tener mejores resultados, ¿ya? Bien, entonces, cuando yo hablo de hard processor, me refiero a esto. Miren, esta es la arquitectura, bueno, aquí no se ve muy bien, aquí tampoco. Bueno, no, aquí no se ve nada. De manera general, los microprocesadores, bueno, los microcontroladores o los microprocesadores que se usan en los microcontroladores son arquitectura Harvard, es decir, tienen memoria de datos separada de la memoria de código de programa y tiene más o menos lo siguiente, ¿no? Para que ustedes vean en algo real, ¿no? Que en esta parte, déjenme ver si es que les pongo por acá. Y luego aterrizamos nuevamente al ejemplo del 8085 del procesador de Intel, que es el que se usa en la teoría. Sí, pero quisiera también que lo vean con quizás un micro que ustedes han usado, ¿no? En este caso estoy hablando del ATmega 328P, que viene en el Arduino Uno. Solo para que se entienda que los microcontroladores usan esa arquitectura tipo Harvard, para que ustedes lo vean, ¿no? Aquí está. Okay. Entonces, miren, por ejemplo, esto, miren, aquí, bueno, este de aquí no es el ATmega 328, este de aquí es el ATmega 324, me parece, o el Mega, me parece que es. Pero bueno, de manera general, si nosotros momentáneamente nos olvidamos de las interfaces que tiene un microcontrolador tiene, por ejemplo, interfaces de conversión analógico-digital. Si momentáneamente nos olvidamos de eso, bueno, te voy a ir diciendo lo que tiene y te digo que nos olvidemos. Ya, por ejemplo, tiene interfaz UART, pero olvidémonos momentáneamente por eso. Tiene interfaz SPI, pero nuevamente olvidémonos un ratito. Tiene USB Blaster para programación directa, pues quitémoslo un ratito. Tenemos el JTAG, también un ratito olvidémonos de eso. ¿Qué más? Tenemos una buena memoria de RAM de datos. Tenemos, bueno, periféricos de propósito general, sí podemos considerarlo, pero olvidémonos un ratito de eso y imaginemos que solo tiene un puerto, ¿ya? Tenemos el puerto E, digamos. Ya los bloques PWM deben estar por aquí. El sensor de temperatura, vamos a olvidarnos un ratito de él. ¿Qué más? La memoria flash de código
La memoria flash, si es así sirve. Instrucción, registers, oscilador interno, olvidamos un ratito de él. Eh, los módulos timing podría ser, podríamos, sí, de ley debemos dejarlo. La EEPROM, olvidemos un ratito de la EEPROM. El PWM también un ratito. Ya. Si nos olvidamos de todo lo que te he contado hasta ahora, mira que esto tiene una unidad, una ALU, ¿sí? Una unidad aritmética lógica, tiene un registro de estatus, ¿sí? Que es la que recibe, por ejemplo, el registro de estatus es el que luego de ejecutar una tarea, analiza cuáles son los valores de manera rápida de ciertos registros, por ejemplo, de interrupciones, y eso es para analizarlo más rápido, ¿no? Tenemos una memoria SRAM de datos, ¿sí? Tenemos una memoria, perdón, sí, también tenemos un decodificador de instrucciones, ¿ok? Tenemos, ¿qué más? Era bueno, un stack pointer que es para ir revisando la memoria SRAM de datos, es decir, para ir siguiendo, acceder a los datos que usa el procesador, como les había contado anteriormente. Tenemos un contador de programa, tenemos la memoria flash de código de programa, tenemos los registros de instrucciones, ¿ok? Y tenemos los registros de propósito general, que ya te había dicho que esto va en la memoria SRAM de datos, en el stack especial que tiene. Y aquí tenemos pues bueno, este es el registro de propósito general. Entonces, todo lo que te estoy mencionando ahorita es la arquitectura de un procesador, ¿sí? De un procesador basado en arquitectura Harvard, uniprocessor, ¿sí ves? Entonces, mira, este microcontrolador es el Mega, o sea, es un microcontrolador fuerte, tiene esa arquitectura, como podrás ver. Claro que tiene registros especiales, adicionales, tiene un bloque de alta velocidad de PWM, pero el resto son accesorios. De hecho, en una de las clases que ustedes me preguntaron, creo que fue, hablábamos cómo agregar por hardware un bloque PWM. ¿Qué significa eso? Que si yo agrego un procesador y le agrego una unidad de bloque PWM, estoy creando un microcontrolador, un sistema que tenga hardware adicional que no comprometa el procesamiento de la unidad de procesamiento, sino más bien sea algo que se define y está constantemente por hardware trabajando. Y todo eso se lo puede hacer dentro de la FPGA, ¿no? Entonces, mira, aquí está muy bonito esto porque vemos aquí una arquitectura de un procesador, ¿sí? Quitándole, claro, el resto de cosas, pero ese es un procesador, ¿no? Del que hemos estado revisando. Entonces, con todo lo que te he dicho, quisiera que quede claro y que no subestimemos un sistema uniprocesor como fue el que habíamos mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque según lo que hemos visto y hemos demostrado, un sistema uniprocesor usándolo dentro de una FPGA puede dar un performance bastante bueno, eh, inclusive medio competitivo con un sistema multicore comercial, ¿no? También vimos que un sistema uniprocesor, un procesador básico, agregándole ciertos componentes basados en hardware como el PWM que en su momento ustedes me preguntaron, podríamos implementar un microcontrolador, ¿ya? Entonces, también esa es la razón por la cual existen muchos trabajos que buscan implementar en FPGAs sistemas, bueno, o procesadores o microcontroladores para comparar el rendimiento versus un procesador físico real, ¿ya? De hecho, también hay mucho mercado que te vende arquitectura de microprocesadores basados en bloques de propiedad intelectual para que tú puedas usarlos dentro de tus FPGAs, ¿ya? Entonces, muy interesante todo esto y espero que con esa introducción estemos ya listos para continuar y analizar ya la arquitectura, cómo implementarla en una FPGA, ¿no?